Además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí nos dicen Mimón y Ani Amran. Ani está cumpliendo hoy 72 años. Así que es Escorpio. Viejo no es al que se le arruga la piel, sino al que se le arrugan los sueños. Bueno, muy bien. Todos somos jóvenes. Cada día más jóvenes. Feliz cumpleaños, Ani. Ellos están en Bogotá. Alfredo y Marianela están en Dulcinella, Toronto. Buenos días. Aeda Pon en Kissimmee, Florida. Douglas Isturiz en El Salvador. Xavier Míguez nos saluda desde Barcelona, en España. Carlos Arteaga. Desde Nirgua, el amigo Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Carlos Cuevas en Pensilvania. Henry Moreno en Atlanta. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Hugo Boscán en Játiva, en España. Victoria Ambrosino, una rubiense en México. Gino Peña en San Agustín, Caracas. Rodolfo Santiago, ahora es que empieza el programa, Rodolfo, cambiaron la hora. José de Villa y su abrazo estrangulante en Maracaibo. Gloria Herrera en Bogotá. Karina Aguillón nos saluda desde Dinamarca. Ya debe estar pasando mucho frío allá. Juan Bautista González, desde esta privilegiada Caracas que celebra varias Navidades al año, mientras el resto del mundo tiene que conformarse con diciembre. Y Felice Mujica en Santiago de Chile. ¿Qué nos haríamos sin el humor? Mi ver Quesada en Margarita, donde los cortes de luz son entre 8 y 9 horas. ¿Qué tal? Daniel La Órdenes también está en Caracas. Carmen María Figuera. Carlos Cupelo en Katy, Texas. Omaira Rondón en Valencia, Venezuela. Magali Hernández en Dublín. Grey Hernández, todos en conexión desde Denver, con mucha emoción para el juego de nuestra Vinotinto. Él tiene la fe intacta. Niroski en Montevideo. Guillermo Lozada en Johns Creek. Rosemary está en South Miami. Osito Castro en Montreal. También David Madrid está en Montreal. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Y por aquí está René Castro, que te manda saludos desde Chile. También desde Chile, Marisela Villa. Gustavo González Maestre desde Maracaibo. Desde San Francisco, Nando. Y por aquí también está el Jonathan Javier desde el Zulia. Nos saludan también Diego Yepes desde Madrid. Gracias a todos. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días, feliz día para todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 14 de noviembre, es el día de San José Piñatelli, San Serapio, San Esteban Teodoro Cuenot y San Jocundo. ¡Qué nombre! En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna hoy ya creciendo en Tauro. Luna de plenitud, de llenura, de abundancia, luna de prosperidad. Es la luna de la llenura. Por lo tanto, es una buena luna para iniciar una dieta para engordar. Es la luna pesada de la estabilidad. Es una excelente luna, por ejemplo, ya que está creciente, para cortarse el cabello, para que crezca sano y abundante. Es la luna, pues, de la prosperidad. Luna creciente en Tauro, Sol en Escorpio, este jueves 14 de noviembre del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. El tema para este año es diabetes y bienestar. Se trata de que las personas con diabetes puedan disfrutar de una vida mejor, con un acceso adecuado a la atención sanitaria que les permita tener una buena calidad de vida. Es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada ha indicado que este delito se vincula con la financiación del terrorismo, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y armas de fuego, el lavado de dinero y la corrupción. Es el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes. Dicho así suena tan importante, ¿verdad? A menos que uno diga el Día del Buhonero. La iniciativa es de una organización que se llama StreetNet International, Alianza Internacional de Vendedores de Calle. El Día Mundial de la Usabilidad. La usabilidad es un término muy utilizado en las áreas de tecnología e informática, y su significado es facilidad de uso, es decir, es la facilidad que tienen las personas para utilizar objetos o herramientas como teléfonos móviles, app, páginas web, aplicaciones y programas, entre otros. Es también el Día Mundial de la Calidad. A partir del año 2021 se comenzó a celebrar una semana dedicada a este tema, Semana Mundial de la Calidad o World Quality Week. Actualmente el Día de la Calidad ha caído en desuso, pero igual yo se lo recuerdo. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con los señores Manuel y Patricia Oliver. Ellos son los padres de Joaquín Oliver, un joven que fue asesinado en la masacre de Parkland en el año 2018 y han llevado adelante una demanda contra el Estado, contra el gobierno de los Estados Unidos, alegando que la política de armas del país viola los derechos humanos básicos. ¿Qué tanto ha avanzado esta demanda? Vamos a conversarlo con ellos, que se encuentran, siendo de Florida en este momento, se encuentran en Washington. En Washington también vamos a conversar con Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, para que nos reseñe el encuentro entre Donald Trump y Joe Biden en la oficina Oval. Luego iremos a Buenos Aires para conversar con el periodista Nacho Montes de Oca. Señoras y señores, la justicia argentina ha confirmado la condena a 6 años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. En Rockville, Maryland, conversaremos con el economista venezolano José Guerra. Las remesas ya representan entre el 6 y el 7% del PIB de Venezuela, con un creciente impacto en la economía. Se estima que para el cierre del año las remesas que entran al país estén por el orden de los 4.500 millones de dólares, un aumento del 33% con relación al año pasado. Luego, en Barcelona, España, vamos a conversar con Alba Valero. Alba es la novia de Giuseppe Gangi. ¿Quién es Giuseppe Gangi? Pues el muchacho que ha llevado adelante esta organización macedoniadelnorte.com, donde ha desbaratado todas las tramas, trampas, trapisondas, tramposerías del CNE, del señor Elvis Amoroso. Y ella, junto con Giuseppe, han conformado Sanar Venezuela. Esto es una iniciativa, pues, para que une lo mejor de ambos mundos, y el compromiso es con el bienestar emocional y el uso de la tecnología para llegar a quienes más lo necesitan. En Sanar Venezuela ellos conectan a psicólogos voluntarios con venezolanos que no pueden pagar por una terapia psicológica. Fíjese usted qué preciosa iniciativa. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Patricia Rodríguez de Guevara, la presidenta de Invedin, cuando se preparan para el gran bazar navideño este próximo domingo en el Country Club de Coral Gables. El foro de hoy es interesantísimo. A la prensa se le llamaba el cuarto poder. Cuando decimos la prensa estamos diciendo en realidad los medios, pues pareciera que los medios han perdido el poder. Eso no existe más. Y lo que ha acontecido con las elecciones en Estados Unidos es un buen ejemplo de ello. Este tema lo vamos a abordar con Boris Muñoz, destacado periodista y ensayista. Fue el que fundó la sección de opinión de The New York Times en español, y con José González, el destacado economista peruano y analista de medios y analista político.
Boris Muñoz en Ciudad de México, José González en Lima. Ese es el foro para el día de hoy. Ese es el programa que te hemos preparado para este jueves 14 de noviembre de 2024. El 14 de noviembre de 1831, a los 61 años, falleció Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los filósofos fundamentales del siglo XVIII en Europa. El padre, pues, para muchos del análisis histórico, la dialéctica de Hegel. El 14 de noviembre de 1840 nació Claude Monet, el pintor francés, para muchos el más importante, el padre del impresionismo. Falleció en 1926 a los 86 años. El 14 de noviembre de 1851 se publica Moby Dick, la gran novela de Herman Melville. El 14 de noviembre de 1908, Albert Einstein presenta su teoría cuántica de la luz. El 14 de noviembre de 1915, a los 59 años, fallece Booker T. Washington. Él fue educador, líder afroestadounidense de derechos civiles. Se le consideró el hombre negro más poderoso de la nación desde 1895 hasta su muerte en 1915. Él fue esclavo, le liberan de la esclavitud en su infancia y hace una campaña porque creía que la educación era la clave para que la comunidad afrodescendiente ascendiera en la estructura económico-social de Estados Unidos. Washington recibió honores de la Universidad de Harvard, fue invitado con honores a la Casa Blanca. Muchas escuelas e instituciones en Estados Unidos llevan su nombre. El 14 de noviembre de 1918, Checoslovaquia se convierte en república. Pero ya Checoslovaquia no existe más como tal, ahora es la República Checa y la República de Eslovaquia. El 14 de noviembre de 1922 comienza sus transmisiones la BBC en Londres, British Broadcasting Corporation. El 14 de noviembre de 1931 nació el gran Adriano González León, uno de los novelistas más importantes de la primera mitad del siglo XX venezolano, el autor de País Portátil. Adriano falleció en el año 2008, a los 76. Hoy está cumpliendo 70 años Condoleezza Rice, quien fuera secretaria de Estado cuando el presidente Bush, además de una excelsa pianista académica. El 14 de noviembre del año 2002, Argentina entró en default con el Banco Mundial por la bicoca de $805 millones. Y aquí hay esta efemérides, es interesante. El 14 de noviembre del 2011, hace 13 años, en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello, se dio el primer debate televisado promovido por el movimiento estudiantil. Los aspirantes a la candidatura de la oposición eran Diego Arria, Enrique Capriles, Radonsky, Leopoldo López, Pablo Pérez y María Corina Machado. De allí surgió una candidatura única para el año 2012. Curioso, pero de este puñado de nombres, solo María Corina Machado mantiene plena vigencia. El 14 de noviembre de 1900 nació el gran Aaron Copland. El 14 de noviembre de 1923, en La Habana, nació Justiniano Barreto Blanco, mejor conocido como Justi Barreto. Justi Barreto fue un gran percusionista, especialmente de música afrocubana, música yoruba y abacuá, y fue un gran compositor. De él es, por ejemplo, Encantado de la Vida. De él es eso que estamos escuchando al fondo con Benny Moré y Pérez Prado, Rabo y Oreja. Lo gracioso del tema, para los cubanos, aunque fueron la última colonia española en América, la tauromaquia nunca existió, no se cultivó en la isla. Y para los cubanos, pues el mundo taurino es extraño. Y menciona Benny Moré a Silverio Pérez, que fue un gran torero mexicano, y dice: Silverio Pérez, salvate. Y el 14 de noviembre de 1960 llegó al primer lugar este tema.
Al sol de hoy, ese es el tema oficial, el himno del estado de Georgia, aquí en Estados Unidos. El editorial con César Miguel Rondón. Leo esta noticia. Varios dirigentes opositores y del llamado chavismo originario pidieron a Nicolás Maduro que gestione la excarcelación de las personas que fueron detenidas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, especialmente la de los 69 menores de edad que forman parte de ese grupo, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales. En una carta le dicen a Maduro que la Constitución le dota de diferentes mecanismos para avanzar en la solución de esta situación. Le planteamos desde una medida humanitaria, pasando por la amnistía política concedida por la Asamblea Nacional e incluso la opción de indultos presidenciales en los casos que se considere necesario. Eso es una cita textual. La carta la firman, entre otros, Enrique Márquez, el ex candidato presidencial. Dice la carta: su alta investidura lo coloca usted ante la mirada escrutadora de la historia. Usted tiene en sus manos el destino de estos venezolanos que hoy se encuentran privados del bien más preciado, su libertad. Con relación a esto, es bueno reparar en una circunstancia muy, muy curiosa. La periodista, influyente, bloguera Naki Soto ha publicado un tuit. Ahora se me ha perdido el tuit de Naki. Aquí ya lo estoy buscando. Este tuit es elocuente. Son 3 momentos con relación a los niños por los cuales se está pidiendo la libertad en esta carta. 1. El fiscal dijo: no hay ni un niño preso político, en alusión a Tarek William Saab, quien había dicho que no había niños presos sino adolescentes, con lo cual se desconoce, pues, en fin. ¿Para qué insistir en lo obvio, no? Un niño, ya lo hemos dicho, de 13 años es un adolescente, pero sobre todo es un niño, sigue siéndolo. De hecho, es menor de edad y así lo contempla nuestra Constitución. Y hay una ley que habla de niños, niñas y adolescentes. Por algo están todos en el mismo grupo. Punto 2, en el tuit de Naki Soto. El que perdió por 37 puntos revisa por si acaso hay alguno. Esto en alusión a Nicolás Maduro, quien recientemente le dijo a Tarek William Saab, precisamente, revise si ha habido algún inconveniente en el debido proceso, no se ha cuidado el debido proceso. Ojo, recordemos que ha sido el propio Nicolás Maduro quien desde el 29 de julio salió a la calle a darle órdenes a los pelotones, a los batallones de guardias nacionales, diciéndoles que persiguieran a esos terroristas. Y el punto 3 del tuit de Naki Soto dice: el presentador, 2 puntos. ¿Dónde estaban los padres de los niños presos cuando los detuvimos en redadas represivas postelectorales? El presentador es el ministro del Interior, que tiene un programa de televisión, y allí, frente a la negación de que había niños, no hay niños presos, reconoce que sí los hay, y ha dicho: ajá, ahí están los padres ahora reclamando. ¿Y por qué sus padres no se ocuparon de sus niños? Guarimberos, así les calificó, a partir del 29 de julio. En fin, a confesión de partes, relevo de pruebas, es una máxima en el mundo judicial. Bueno, ahí está la confesión. Son las 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este jueves 14 de noviembre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Antonio Flores, el hijo varón de Lola, doña Lola Flores, el hermano de Lolita y el hermano de Rosario.
Tuvo mucho éxito como cantante, pero falleció muy pronto, a los 33 años, y falleció de una manera penosa. No soportó sencillamente la muerte de su madre, y 15 días después del fallecimiento de la faraona, apareció muerto él con un exceso de alcohol y drogas. 33 años apenas. Y bien, a las 9:26 vamos con las noticias más importantes. La inflación en Estados Unidos aumentó ligeramente el mes pasado, según el primer informe económico importante desde las elecciones presidenciales. El aumento anual de 2,6% en el índice de precios al consumidor estuvo en línea con las previsiones de los expertos y es una señal para la Reserva Federal de Estados Unidos de que las presiones sobre los precios siguen sobre la economía, mientras el Banco Central considera el tercer recorte de tipos de interés este año. Los republicanos han conseguido el control de la Cámara de Representantes, lo que les da el control total de Washington y un camino claro para cumplir con los planes del presidente Donald Trump de seguir recortando los impuestos y aplicar una política fronteriza más estricta. El partido ya se está preparando para utilizar sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado para promulgar la mayor parte posible de la agenda fiscal de Trump, siguiendo las líneas partidarias, sin correr el riesgo de una obstrucción demócrata. Eso se puede lograr gracias a la herramienta legislativa conocida como reconciliación presupuestaria. Los republicanos de la Cámara de Representantes nominaron al presidente Mike Johnson de Luisiana para que retenga el mazo en el próximo Congreso, según 3 fuentes en la sala, mientras la conferencia se prepara para gobernar en la trifecta republicana el próximo año. Los republicanos del Senado eligieron al senador John Thune de Dakota del Sur para que sea su nuevo líder, rechazando una campaña de presión externa de los aliados de Donald Trump para romper con el establishment en la elección del voto secreto. Thune, un aliado cercano del líder saliente Mitch McConnell, ha sido crítico de Trump en el pasado, pero ha trabajado para reparar esa relación en los últimos meses. Aseguró a los senadores en una reunión a puertas cerradas que trabajaría de la mano con la nueva administración y que no chocaría con Trump ni siquiera en temas como continuar la ayuda estadounidense a Ucrania, a la que Trump se opone, según informaron los senadores. Trump anunció además que la ex representante de Hawái, Tulsi Gabbard, se desempeñará como su directora de inteligencia nacional. Durante más de 2 décadas, Tulsi ha luchado por nuestro país y las libertades de todos los estadounidenses. Como ex candidata a la nominación presidencial demócrata, tiene un amplio apoyo en ambos partidos. Ahora es una republicana orgullosa. Sé que Tulsi traerá el espíritu valiente que ha definido su ilustre carrera a nuestra comunidad de inteligencia, defendiendo nuestros derechos constitucionales y asegurando la paz a través de la fuerza. Tulsi nos hará sentir orgullosos a todos, escribió Donald Trump en una declaración. También anunció Trump que el representante de Florida, Matt Gaetz, se desempeñará como su fiscal general. Es un gran honor para mí anunciar que el congresista Matt Gaetz de Florida es nominado por la presente para ser el fiscal general de los Estados Unidos. Es un abogado profundamente talentoso y tenaz, formado en el William & Mary College of Law, que se ha distinguido en el Congreso por su enfoque en lograr una reforma desesperadamente necesaria en el Departamento de Justicia, según escribió Trump en sus redes sociales. Y finalmente confirmó lo que era un secreto a voces desde días atrás, pero que no había tenido su ratificación formal. Marco Rubio, el senador de Florida, es su candidato para ser secretario de Estado. El abanderado de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia, exiliado en España, celebró ayer la designación del senador Marco Rubio como secretario de Estado. Dijo que lo ve como un gran aliado para recuperar la democracia en Venezuela. Cito: Marco Rubio conoce de primera mano la problemática que aqueja a Venezuela y estamos seguros de que será un gran aliado en nuestra lucha por recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. Así escribió González en redes sociales durante su visita a Bruselas para agradecer a la Unión Europea su apoyo a la causa. También aseguró que a la oposición venezolana le complace la designación por primera vez en la historia
de los Estados Unidos de un hispano como secretario de Estado. María Corina Machado, por su parte, aplaudió también esa designación a través de su cuenta X, en donde resalta la importancia de este nombramiento. Cito: felicitaciones al senador Marco Rubio por su designación como secretario de Estado por parte del presidente electo Trump. Esta es una excelente noticia para toda América Latina. Es el primer hispano secretario de Estado de los Estados Unidos. El senador Marco Rubio tiene una profunda comprensión de las amenazas que regímenes como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela representan para todo el hemisferio. Durante años ha tenido una voz firme y clara en defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad. Cita textual. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, informó que el 74% de los docentes del país abandonaron las aulas, por lo que instó al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a reanudar la discusión del contrato colectivo para los trabajadores de este sector. A pesar de las promesas gubernamentales de mejorar la infraestructura escolar, las escuelas continúan en condiciones deplorables, escribió Márquez durante una declaración a la prensa en el día de ayer. La dirigente gremial leyó en este acto un monitoreo realizado al azar por la organización a 1,000 centros educativos del país, con el que llamó a erradicar la bonificación de los salarios que no tienen incidencia en las prestaciones sociales. Pidió además un ajuste salarial urgente, la recuperación de la seguridad social, invertir en la infraestructura escolar y la implementación de un programa de alimentación escolar eficiente. Hoy la selección Vinotinto recibirá a Brasil, la selección pentacampeona del mundo, a las 5 de la tarde hora de Venezuela, 4 hora del este en Estados Unidos. Esto por las eliminatorias suramericanas 2026. Se espera un gran marco de gente en el Estadio Monumental de Maturín, donde intentarán sacar nuevos 3 puntos para meterse en la pelea de la clasificación a la Copa del Mundo USA, México y Canadá 2026. Si bien la previa del partido comienza 2 horas antes del pitazo inicial, la señal de los respectivos canales que pasarán el partido estará transmitiendo desde las 2:30 de la tarde, horario venezolano. Siguiendo en el mundo del fútbol, el partido internacional de esta noche entre Francia e Israel tendrá menos público y miles de policías desplegados en las calles de París. La semana pasada, unos hinchas israelíes fueron atacados en Ámsterdam durante un partido entre un equipo holandés y uno israelí, lo que desató los temores de un retorno del antisemitismo a Europa. También se informó de brotes de violencia en Bélgica y Alemania. El gobierno de Israel advirtió a los hinchas que no viajen a París, que tiene una gran población musulmana, gran parte de la cual está enojada con las acciones de Israel en Gaza y Líbano. El Stade de France espera que solo asistan 20,000 de los 80,000 posibles hinchas, aunque entre ellos estará el presidente Emmanuel Macron como símbolo de solidaridad con los ciudadanos judíos de Francia. Y cierro con esta noticia. Un hombre cargado con explosivos murió ayer después de tratar de ingresar en el Supremo Tribunal Federal de Brasilia, en un ataque fallido menos de 2 años después de una asonada contra el presidente Lula en el mismo lugar. El atentado se produjo antes de que Brasil acoja la semana que viene en Río de Janeiro la cumbre de líderes del G20 y de una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Brasilia. Los magistrados y el personal del tribunal abandonaron el edificio sanos y salvos después del incidente que tuvo lugar alrededor de las 7:30 horas locales, poco después de que terminara la sesión de ayer miércoles. Y a las 7:35 de la mañana despedimos las noticias y entramos en nuestra primera entrevista del día de hoy. La masacre en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Miami, Florida, ocurrió el día 14 de febrero de 2018 en Parkland. 17 personas murieron y 14 más fueron hospitalizadas. Entre los fallecidos estaba el joven venezolano Joaquín Olivier, de 17 años. Sus padres, Manuel y Patricia Olivier, convertidos tras su muerte en activistas de derechos humanos, presentaron una demanda
el pasado 9 de noviembre de 2023 contra el gobierno de los Estados Unidos, alegando que la política de armas del país viola los derechos humanos básicos. Vamos hasta Washington para conversar con ellos. Manuel, Patricia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, César. Gracias por tenerme. A ver, ¿en qué consiste esta demanda? Ustedes están demandando al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo la han concebido? ¿Cómo la han presentado? Bueno, fíjate, nosotros luego de hacer muchas cosas, tras perder a nuestro hijo Joaquín Oliver, que es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, hemos ido instancia tras instancia tratando de buscar justicia. Justicia para otros jóvenes, para que otros jóvenes no tengan que pasar por lo mismo, otras personas. Y nos quedamos sin instancias. En los Estados Unidos hay una cultura por las armas que es sumamente fuerte y es muy difícil contrarrestarla. Entonces la OEA aparece como una solución poco tradicional. Esto es un acto sin precedente alguno. Y justamente basándonos en el hecho de que los derechos humanos de Joaquín, el simple derecho a existir, a vivir, a crecer, fue abruptamente interrumpido por esa benevolencia que tiene la cultura americana por las armas. Entonces decidimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría darnos una mano. Aquí estamos por eso. Leo esto, el punto de esta demanda es que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los Estados Unidos de América. Eso lo dijo Arturo Carrillo, director de la Clínica de Derecho Civil y Derechos Humanos de la Universidad George Washington. Él, entiendo, les está acompañando en esto. Pero al presentar esta demanda, nada menos que al gobierno de Estados Unidos, ustedes se están enfrentando a intereses muy poderosos en este país. La Asociación Nacional del Rifle, por citar solo una de las más emblemáticas. ¿Cómo han asumido un reto de esta envergadura? Patricia. El hecho de que uno pierda un hijo de la forma, es más, no lo pierde, se lo mataron, es totalmente distinto, ¿no? Las circunstancias por las cuales nosotros no tenemos a Joaquín hoy nos llevan a retar a cualquier institución, a cualquier persona, a cualquier organismo que represente alguna solución o una respuesta, vamos a decir que se sienta que ellos están entendiendo que la problemática aquí en este país durante toda una vida, como bien lo dijo Manuel, porque en este país esta es la cultura de las armas, hay que ponerle atención como consecuencia qué trae eso en cada una de estas personas que se han perdido específicamente por las armas, por tiroteos, por suicidios. En este caso a nuestro Joaquín nos lo quitaron en el colegio y por eso decidimos que mejor que la Corte Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos tome en cuenta que esto es un hecho sin precedente, un hecho que nadie anteriormente había introducido en esta institución. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún miedo a enfrentarnos a nadie, porque después de perder a tu hijo, tú no le tienes miedo a enfrentarte a cualquier cosa que se te ponga enfrente. Claro, tu testimonio es conmovedor, Patricia, y uno que es padre, pues, trata de ponerse en los zapatos de ustedes, en el doloroso lugar, en la tragedia por la que han vivido, y es una tragedia que no se borra jamás. Pero, ¿cómo va avanzando esta demanda? ¿Qué se pretende puntualmente con la demanda? Manuel. Bueno, sí. Fíjate, va avanzando de una manera que ya es única, porque los Estados Unidos no les gusta ser juzgados. Normalmente los Estados Unidos es el juez. Y resulta ser que en la comunidad hay otros países que están sufriendo ya las consecuencias de esta cultura armada permisiva. No es secreto que hay armas que se trafican desde los Estados Unidos a México, y así hay un gran número de armas que llegan a Centroamérica, a Latinoamérica en general. Nosotros no fabricamos armas en nuestros países, es decir, esas armas vienen de los Estados Unidos. Entonces ya va más allá de la demanda que nosotros estamos
presentando, sino que llega incluso a afectar a nuestros pueblos. Y por eso la Organización de Estados Americanos debería no solamente interesarse, sino debería aprovechar, sinceramente lo digo, aprovechar la iniciativa que tenemos nosotros, que muy poca gente la va a tener por lo que tú dices, por el factor riesgo. Pero a nosotros no nos importa, porque a nosotros nos quitaron lo más importante de la vida. Lo que se espera es que la comisión, si bien no puede cambiar las leyes en Estados Unidos, puede emitir un reporte en el cual se reconozca que los Estados Unidos y su política no respeta los derechos humanos, en este caso específico de Joaquín. Y déjame decirte algo, desde que Joaquín fue asesinado, más de 350.000 personas han sido asesinadas dentro de los Estados Unidos en manos de los propios estadounidenses. Nos matamos los unos a los otros. Y si eso no es de generar atención, pues explícame tú qué es. 350.000 personas asesinadas. Dios. Aquí mueren 120 personas diariamente en averaje por motivo de armas que están en manos de los propios estadounidenses. Más personas han muerto dentro del territorio americano, en manos de americanos, que en todas las guerras que ha peleado los Estados Unidos fuera de su territorio. Patricia, cuéntanos por favor de la iniciativa Change the Ref. Mira, te cuento un poco, Joaquín. Un niño muy deportista. Me encanta hablar en presente porque yo siempre lo siento al lado mío. Entonces, Joaquín, en una de esas salidas de su juego, estaba un poco bravo porque consideraba que su referee no estaba haciendo claras las llamadas cuando hacían faltas o no las hacían, y sin embargo las llamaba. Yendo a la casa, comentando esto durante pasando el juego, pues él decía que bueno, que deberían cambiar el referee porque de verdad parecía que tuviera otros intereses y no le daba la importancia al equipo como tal ni a los jugadores como tal. Entonces había que hacer ese cambio. Y bueno, cuando sucede todo lo que sucedió después del 14 de febrero, pues nos encontramos en una situación a la cual comenzamos a pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para dónde vamos? Lo único que teníamos claro es que a Joaquín no los quitaron en la calle y en la calle había que seguir. Y los días fueron pasando y con ayuda de familiares y amigos, bueno, llegamos a la conclusión que, bueno, hay que formar una organización. Y entonces decidimos, comenzando a hacer memoria de tantas cosas de qué podría ser el nombre, nos acordamos de este comentario de Joaquín en el que dijo hay que cambiar, hay que hacer un change the ref. Y eso es lo que se trata, change the ref, de cambiar a aquellos políticos o cualquier persona que esté liderando una situación en la que no se llega a conclusiones concretas y claras a lo que se quiere, y sustituirlo por otro. Y de allí en adelante hemos trabajado en eso. ChangeTheRef.org para todos aquellos interesados. Bueno, estaremos muy pendientes de la causa de ustedes. Desde acá, modestamente, somos plenamente solidarios, tanto en la iniciativa como solidarios somos, ¿no?, en el inmenso dolor que los sacude desde el 2018 hasta el sol de hoy. Patricia, Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por tenernos. Muchas gracias a ti. Chévere. Patricia y Manuel Oliver, los padres de Joaquín Oliver, asesinado el 14 de febrero de 2018 en la masacre de Parkland. 9:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y continuamos en Washington, D.C. Allí está el periodista Pablo Pardo, el corresponsal del Mundo de Madrid. Pablo, el presidente Donald Trump se reunió ayer durante casi 2 horas con Joe Biden, presidente electo y presidente en ejercicio, en la oficina Oval. ¿Qué se dice de esa reunión? ¿Qué viene ahora, Pablo? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo más curioso es cierta irritación entre las bases del Partido Demócrata porque dicen que Biden fue, digamos, muy cordial con Trump, con un político, ahora presidente electo, al que había acusado de ser un peligro para la democracia,
y que, bueno, que no tanto al recibirle, sino en especial en una foto que se hizo con él, pues que digamos que contribuyó mucho a algo que las bases demócratas no quieren, que es como dijéramos, normalizar a Trump como presidente. El encuentro fue, digamos, un encuentro pues, más o menos normal, habitual en estos casos. Prácticamente el único que rompió con esa tradición fue el propio Donald Trump, cuando hace 4 años se negó a admitir su derrota en las elecciones y evidentemente no recibió a Biden, y también su equipo no pasó información, no colaboró con el equipo de Joe Biden. Pero vamos, digamos que fue un encuentro normal, más bien de tipo protocolario. En el año 2016, cuando Trump ganó por primera vez las elecciones y Obama le invitó, a Trump le sorprendió mucho, pues digamos, todo el aparato gubernamental que hay en la Casa Blanca, o sea, lo pequeña que es y al mismo tiempo todo el personal que tiene. Una de las cosas que Trump, con sentido del humor, dijo era que le habían llamado la atención los teléfonos, porque eran unos teléfonos muy, muy espectaculares. En esta ocasión, pues bueno, Trump ya conocía o ya conoce la Casa Blanca, y las sorpresas en ese sentido pues fueron mucho menores, y se trató, pues, por así decirlo, de una visita, de una sesión mucho más protocolaria que otra cosa, vamos. Es curioso el reclamo en las bases demócratas, porque le están pidiendo entonces a Biden que se comporte como Trump. y Biden hizo lo que sencillamente se debe hacer y lo que no hizo Trump en su oportunidad. Pero más allá de esto y de la cordialidad, una reunión de casi 2 horas en la oficina oval es mucho tiempo para una reunión en esa oficina oval. Y viene cuando ya Donald Trump ha confirmado muchos cargos de su gabinete, entre ellos el de Marco Rubio. ¿Qué ha trascendido más allá? ¿Qué se comenta en Washington, Pablo? ¿Y qué se comenta en el sentido de la reunión o en el sentido de los nombramientos? Ambas cosas, ambas. Bien, en el sentido de la reunión, efectivamente ha llamado la atención que fuera larga, que fuera, digamos, que fuera tan cordial, digamos. Eso sí que ha llamado la atención, cuando, como comentaba hace un momento, pues los dos, Trump y Biden, han intercambiado ataques muy, muy durísimos. En cuanto al nombramiento de Rubio, bueno, ha habido, por un lado, hubo bastante rumorología ayer, antes de que se anunciara, y de anteayer, cuando, digamos, se dio por hecho el anuncio, pero no se formalizó, digamos, ¿no? Se filtró desde la campaña de Donald Trump, se garantizó que iba a ser Marco Rubio, pero no acababa de anunciarse oficialmente. Y esto dio lugar a todo tipo de especulaciones más o menos salvajes, si al final Rubio no iba a ser el candidato, perdón, bueno, sí, todavía es candidato a que lo confirme el Senado, aunque lo va a confirmar el Senado. Y luego la otra gran cuestión es cómo va a encajar Rubio en el gabinete de Trump, porque digamos que Rubio es por ahora, de los cargos que ha nombrado el presidente electo, o los cargos que ha propuesto el presidente electo, Marco Rubio es digamos, el más convencional, en cierto sentido. Es el más atlanticista, ha sido siempre un partidario de ayudar a Ucrania, de mantener la ayuda militar a Ucrania, aunque votó en contra en el mes de mayo, pero bueno, porque decía que no incluía medidas suficientes para blindar la frontera de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto es un poco difícil. Digamos, los aliados de Estados Unidos están satisfechos con el nombramiento de Rubio. Rubio va a tener una política muy dura hacia China. Doy por hecho que también la va a tener dura hacia Cuba y hacia Venezuela y hacia Nicaragua. Y va a ser, pues, digamos que es lo más atlanticista, lo más pro NATO que hay en el gabinete de Donald Trump. Lo que nadie sabe es cómo va
a encajar dentro de ese gabinete y si va a tener verdaderamente poder o si no lo va a tener, digamos, a manos, pues por ejemplo, de Waltz, el consejero de Seguridad Nacional, que va a estar con Trump en la Casa Blanca y que es muchísimo más duro en relación a Europa, por ejemplo. Pablo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid desde Washington. 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se va a reunir con el líder chino Xi Jinping por última vez como presidente de Estados Unidos este próximo sábado en Perú. Biden reflexionará sobre los esfuerzos bilaterales para contrarrestar el fentanilo y restablecer las conversaciones militares, al tiempo que planteará cuestiones más espinosas como el pirateo chino de las telecomunicaciones estadounidenses y de Taiwán. La próxima transición presidencial dará color a la reunión, mientras los funcionarios chinos se preparan para la segunda ronda de la guerra comercial de Trump. Las primeras elecciones de personal de Trump indican además una postura agresiva sobre China, pero al menos una empresa de prioridad china, TikTok, espera un camino más fácil bajo la administración entrante. La reunión con Xi Jinping es parte de un viaje al exterior más amplio de Biden a la APEC y al G20, durante el cual va a enfatizar la importancia de las fuertes alianzas estadounidenses. Interesante, muy interesante. Mucho. Bueno, será el último encuentro. Gracias, Flor Alicia. La justicia argentina confirma la condena a 6 años de prisión de la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner por corrupción. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo del Tribunal Oral en el caso Vialidad, que en diciembre de 2022 había condenado a la señora Kirchner. No tenemos todavía a Nacho Montes de Oca para conversar con él sobre lo que significa histórica y políticamente esta designación. Tenemos entendido que por su edad la señora Kirchner no va a estar literalmente tras las rejas, pero para una mujer tan ambiciosa políticamente como ella, de una ambición pues insaciable, el hecho de no poder lanzarse a ningún otro cargo de elección popular, pues es muy fuerte. Leo que la Cámara Federal de Casación descartó sumarle el delito de asociación ilícita. Bien, tenemos a Nacho. Bueno, lamentablemente no. Ahora sí está Nacho con nosotros. No está Nacho, lamentablemente. Bueno, no pudimos conversar con Nacho Montes de Oca. Este caso va a traer cola, ahora es cuando va a traer cola, pero en un país donde todavía las instituciones permanecen, recordemos, la justicia argentina fue la que condenó a Jorge Videla y a los dictadores de los años 70. De ahí la famosa película Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1985, y ahora hacen justicia en el caso de la señora Kirchner. Pues esa justicia se ha de repetir en otros países de América Latina. Y ustedes saben en cuál estoy pensando. 9:59, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. ¿Murió el llamado cuarto poder? Esto es En Conexión. Sostiene el escritor, analista de medios, Mauricio Cabrera en Storybaker, una plataforma especializada en la industria de contenidos, que el cuarto poder no existe más, que el triunfo electoral doblegó al periodismo por múltiples frentes. Su credibilidad, su influencia, pérdida de relevancia cultural y de hábitos. Advierte Cabrera que los medios masivos a nivel mundial han ido dejando de serlo para convertirse en nichos muy acotados que palidecen ante los millones de nichos que son atrapados por los creadores de contenido. Ese cuarto poder es compartido con los creadores,
ese cuarto poder es protagonizado por los creadores. La prensa, el cuarto poder, era como se decía, entendiendo por prensa, a los efectos de esta conversación, todos los grandes medios masivos establecidos. Si perdieron ellos el poder, ¿quién lo tiene ahora? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Ciudad de México está el destacado periodista, editor, ensayista, Boris Muñoz, miembro fundador y editor de ideas de Boom. Fue director y fundador de la sección de opinión del The New York Times en español. Actualmente escribe para El País de Madrid. Boris, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Saludos, César Miguel. Es un gusto estar aquí con dos amigos. Y en la ciudad de Lima, en regreso a su tierra natal, en estas fechas, está el destacado economista y también muy lúcido analista político José González. José, bienvenido al programa. Un placer, César Miguel, y más aún estar con Boris, gran amigo y colega de muchos años. Al paso que vamos, este programa se va a llamar José González Entrevista a César Miguel. Cosa que me complace mucho, ¿eh? Honor y privilegio. Un gran placer siempre conversar contigo. Muchas gracias, José. Lo mismo digo. A ver, ¿qué ha ocurrido con esa influencia de los medios a raíz de la experiencia reciente de las elecciones en Estados Unidos? Medios importantísimos en Estados Unidos, The New York Times, Washington Post no lo hizo, pero fue un escándalo también sui generis. The Economist asumen un liderazgo hacia una candidatura y el país les da la espalda. Me gustaría comenzar con Boris Muñoz allá en Ciudad de México. Bueno, yo estoy de acuerdo con la primera afirmación del Storybaker, de este analista Mauricio Cabrera, sobre que el cuarto poder está en crisis y la posibilidad de crear un ambiente de información que sirva de guía a la gente en situaciones muy caldeadas como una elección, se ha visto afectado, creo que por la calidad del periodismo que se hace en los medios, sino precisamente porque hay un cambio muy claro en el ecosistema, que ha pasado a estar dominado por las redes sociales. Y no solo por las redes sociales, sino por quienes intercambian mensajes en esas redes, haciendo pasar opiniones por información, creando gran confusión entre la gente que lo sigue. Muy poca gente va directamente a las fuentes de información y se guían por estos influencers sin escudriñar qué hay más allá, ¿no? Y entonces yo creo que eso le ha hecho un gran daño a la esfera pública. Y los medios son parte de esa esfera pública, o sea, como poder y también como un actor fundamental. Ahora, yo creo que no hay que exagerar, ¿no? Creo que si hay nichos, los medios se han vuelto nichos, pero bueno, o sea, los nichos muy significativos. El New York Times tiene 11 millones de suscriptores, ¿verdad? Esos 11 millones de suscriptores quizás no deciden una elección, pero siguen siendo una vanguardia informada, ilustrada en una sociedad, y eso no va a cambiar o tan rápidamente, pese a, digamos, a un embate muy fuerte desde la derecha contra, no ya los medios, sino contra el sentido de la verdad, ¿verdad? De lo que es real, lo que puede establecer un consenso. Hay un bombardeo incesante allí que lleva ya una década o más. Y eso sí tiene un costo, ¿verdad? Un costo para la sociedad. Creo que hay un costo para los medios, por supuesto, porque hay deserción digamos, en el nivel de suscripciones. Pero el costo mayor es para la sociedad que se ha roto en términos de lo que es el consenso social. Ahora, yo creo que esto es una campaña que viene muy armada desde hace años primero a través de medios como Infowars, ¿cómo que se llama? Alex Jones, o medios como Breitbart News, con Steve Bannon, Fox News, que no le importan usar la esfera pública
para decirme, propalar mentiras sin piedad, ¿no? Ya. Y ahora esto se ha magnificado con la compra de Twitter X por parte de Elon Musk, que usa esta plataforma de manera muy oportunista para posicionar mensajes que son falsos, Ya. sencillamente. Y ahí Sí. estamos en este momento. Esa es la lucha de los próximos años. Ya. ¿Cómo ves tú? Y déjame Sí, aportar rápidamente, César Miguel. Bueno, ya vemos sí. respuesta. Ujú, Ayer The Guardian anunció que se retira ujú. de allí, se Sí, retira de X. de Twitter. Hoy La Vanguardia, ya NPR y PBS se retiraron hace un tiempo. O sea que hay un movimiento muy importante e interesante de los medios en reacción con la Ujú. manipulación informativa por parte de las plataformas. Sí. Me gustaría oír tu opinión, José, por favor. El problema de los medios refleja también situaciones demográficas y tecnológicas importantes. Es decir, los cambios que estamos viendo vis a vis las plataformas en Internet y la web no son necesariamente distintas a las que se vieron en la radio, la televisión, el cine, la fotografía, incluso la imprenta en su momento. La invención de la imprenta termina generando los cismas dentro de la Iglesia Católica, era el poder instituido en ese momento. Y lo que sucede, como señala, y curiosamente coincide con un momento estelar para el periodismo. El New York Times nunca ha tenido tantos suscriptores como ahora, 11 Ujú. millones, de los cuales 2 millones son en el medio impreso, que ya está prácticamente desapareciendo. Y la Ujú. diferencia a las plataformas de web, con un mayor número de suscriptores, porque uno se puede suscribir por pedazos a las columnas de opinión. El New York Times nunca ha tenido una planta de periodistas tan extensa como la que tiene hoy día, 2.500 periodistas, burós. Lo que sucedía hace unas décadas, que se estaba acabando la cobertura internacional, se ha revertido. La audiencia de CNN hoy está en niveles récords entre 3 y 8 millones, dependiendo el ciclo noticioso. Ahora, sin embargo, son 11 millones de suscriptores en un país de 330 millones de personas, ¿sí? En Ujú. un planeta de 9.000 millones de habitantes. Es decir, ¿a quién llega realmente esta prensa formal, oficial, bien elaborada, con criterios editoriales? Y lo que está sucediendo con las redes es que están incorporando masivamente, por la cantidad de distribución de teléfonos celulares en el mundo, a la ciudadanía virtual y eventualmente real, porque esta gente vota, ¿sí? Y los procesos, el progreso es siempre tumultuoso, ¿sí? Y estamos Sí. viviendo el tumulto de ese progreso, en el cual además la prensa que articulaba a los demográficos, los etarios, las organizaciones que conformaban el tejido político de los países se está transformando. Hace 1980 se escribe una constitución en el Perú. Se le da el voto a los analfabetos, que eran el 26% de la población. Hasta Ujú. 1980 en el Perú los analfabetos no formaban parte de la vida cívica. ¿Cómo se gobernaba el Perú? La gente dice, no, es que eran tiempos mejores. Sí, claro, porque se gobernaba en base a elites, ¿sí? Rockefeller creó un network de socios en América Latina, era en ese momento el mayor accionista del Chase Ujú. o del Bank of America, no recuerdo exactamente cuál de los bancos, y era más fácil gobernar América Latina porque las élites tenían control Ujú. social, político, institucional, y eso se está desmantelando y se va a Ya. tener que volver a realinear y rearmar. Bien, vayamos, les invito a ir a lo medular en este caso. Venimos de un proceso electoral donde el señor Donald Trump, con todo lo que él representa, e incluyendo su control y dominio dentro del Partido Republicano, arrasa, es decir, va a gobernar con plena comodidad. Tiene el Congreso, tiene la Cámara, tiene el Senado, la Cámara de Representantes, el Tribunal Supremo, tiene todo. ¿Qué ocurrió para que él pudiese llegar a tener tanto poder? El mensaje que él representa, cómo permeó en la sociedad y de qué manera se impuso, si los medios, por lo visto, quedaron disminuidos a la hora de esa transmisión de ideas y de mensajes y de discursos. Me gustaría oír primero tu opinión, Boris. Bueno, yo creo que Trump no ha dejado de estar en campaña en ningún momento en los últimos 10 años y eso es muy poderoso, ¿no? Él ha usado, o sea, él ha tenido aliados muy fuertes y como se dice, este último envión se lo dio Musk.
a través de Twitter con todo el apoyo, bueno, también económico, que le puso la campaña $120 millones. Y digamos, él crearon un ambiente de opinión hecho a la medida de sus intereses, ¿no? Y esa que refleja ahora una concentración muy clara de poder en el gabinete de Trump, de unas élites que vienen acompañándolo, que no son realmente la gente del pueblo al que él dice representar, sino que son parte de una plutocracia que está instalada allí hace tiempo tratando de derribar ciertas regulaciones que les van, digamos, a permitir hacer mejores negocios a ellos. Ahora, el asunto para mí central aquí es que sí ha habido, o sea, desde el campo de Trump, un control muy grande del mensaje, muy disciplinado. Antes era caótico, pero ya no lo es desde hace mucho tiempo. Y esto nos va a llevar a nosotros a ver, o sea, que la consecuencia de la polarización. O sea, José tiene muchísima razón al decir que, bueno, se están incorporando ciudadanías a través de plataformas. Ahora, ¿qué es lo que recibe esa ciudadanía? Esa gente empoderada en sus teléfonos recibe mentiras, básicamente. Y ahí yo creo que es el problema que estamos viendo. ¿Y por qué los medios son un enemigo? Porque los medios son los que hacen la contraloría de esas mentiras. Entonces eso no es nada nuevo, eso ya lo vimos en Venezuela. O sea, el enemigo clave de Chávez no era la élite económica, sino los medios. Logró destruir el ecosistema de medios que había en Venezuela de manera directa e indirecta. Primero con medidas legales, la ley Mordaza y otras leyes. Después provocando cierres voluntarios de radios, censurando, se cerraron desde el poder más de 200 emisoras de radio en Venezuela, eso lo sabemos. Se destruyó la prensa escrita o se puso en manos de sus acólitos. Entonces, eso mismo lo vamos a ver pasar en alguna medida en Estados Unidos. Creo que digamos, el tejido institucional de ese país es mucho más fuerte todavía como para resistir esto. Yo creo que los medios pueden, responder a cierto nivel de embate desde el poder, como lo han hecho hasta ahora. Pero como tú señalaste al principio, muchos diarios prefieren abstenerse de hacer un endorsement, un apoyo abierto a un candidato que no es que ellos están comprando ese candidato, sino que ellos ponen en la balanza cuál consideran mejor para el país y terminan optando por uno, ¿no? Eso es una tradición vigorosa en la prensa americana, pero esta vez se abstuvieron por asuntos políticos, por asuntos directamente políticos que no son periodísticos, como la abstención del Washington Post. Eso sí. Sí, entonces que le trajo además muchísima retiro de suscripciones a él, y eso no creo que se vaya a recuperar, porque la polarización aquí también en Estados Unidos se entiende como que hay que tomar partido activamente de forma militante por lo que tú crees, ¿no? Y yo creo que los demócratas, después que hagan su balance de conciencia, van a cambiar de estrategia y vamos a ver qué va a pasar allí. Ya. Le pregunto a José González, si los medios ya no tienen esa influencia, esa representación de las élites determinante en la conducción de los pueblos, en el parecer colectivo, yo quiero influir, por ejemplo, yo quiero ser un líder político y cambiar cosas. ¿A dónde voy a apelar entonces, más allá de las redes? ¿Cómo las voy a manejar? ¿Dónde van a estar ahora los nuevos polos de poder a la hora de influir criterios en las sociedades, José? La clave también, en base a lo que decía Boris, y lo que ha hecho esta nueva derecha autoritaria, que la hemos visto en América Latina, en el Perú, tan temprano como Fujimori, una vez más, sí, esos fenómenos los hemos conocido, capitalizan el descontento y el desconcierto de la gente. ¿Sí? Y estamos en un trasvase, además, histórico, un tercero en la historia de los Estados Unidos, entre las dinámicas y las bases del Partido Republicano y el Partido Demócrata, que empiezan en el siglo XIX
y se van transformando. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido de élites intelectuales, culturales, y se ha desconectado de la base, que siente que el contrato social que tenían, particularmente los hombres blancos, ha sido roto. ¿Sí? Yeah. Y lo que quieren es, como dice Trump, restitución. Quiero que me devuelvan ese acuerdo que yo tenía. Yo soy importante, tenía trabajo, tenía casa, tenía cómo pagar mis cuentas. Y hoy día todo está trastocado. Por eso es que los sindicatos, que son naturalmente demócratas, pero son socialmente conservadores, no se alinean con las propuestas del Partido Demócrata, salvo las de Biden, que funcionaron en un momento preciso. Ese descontento, ese desconcierto, los medios reflejan. Yo escribí mi tesis, yo estudié periodismo, y escribí mi tesis, estudiábamos cómo afectaban los medios a la sociedad, y mi tesis fue cómo afecta la sociedad a los medios y cómo reflejan los medios esa sociedad. Volteé la torta, y ese es un poco los medios son muy locales, decía Tom Wick, siempre reflejan un sentimiento local. ¿Y qué ha sucedido en Estados Unidos? Los medios locales han desaparecido porque han quebrado, no han funcionado, y estamos pagando además la consecuencia de haber descuidado el sistema educativo y tener al 40-60% de la población que son lectores disfuncionales, ¿sí? Y ahí que las redes generen este fenómeno. Ahora, ¿qué va a suceder, César Miguel? El Quijote se origina en un momento en que las novelitas de caballería en España eran masivas, era un fenómeno similar al actual, y de ahí sale la gran obra literaria del español y probablemente de toda la lengua hablada en el planeta. Shakespeare surge en el mismo momento, el teatro estaba en una ebullición y la gran mayoría de las obras de teatro eran fatales y muy malas, ¿sí? Mozart fue el reggaetonero de su época, fue un gran boom de la ópera, ¿sí? Y en una ópera que era bastante, yo creo que la visión de la alta cultura de las redes ignora que de este caos creativo van a salir los nuevos patrones, las nuevas, y la prensa formal, histórica, sigue buscando cuáles son la forma más funcional de crear esta nueva prensa. El New York Times sostiene que por primera vez en su historia depende de sus suscriptores y no de sus anunciadores. El 75% de los anuncios fueron a Google y Facebook. Eso también se transformó. ¿Y qué sucede? Que en el New York Times, el periodista del New York Times ya no trabaja y el viejo conflicto entre los anunciadores y la línea editorial se está disolviendo. Están cada vez más conectados con sus lectores, pero esos lectores siguen siendo unos lectores de sectores que hoy día somos minoritarios. Entonces, ¿cómo llegamos a esa mayoría que cree en las mentiras? A mí me sucede que tengo que argumentar lo cierto contra lo falso, y la gente está convencida que lo falso es cierto. Bueno, a buscar entonces por el Mozart, el Cervantes y el Shakespeare de nuestro tiempo, en medio de este barullo de confusión que nos abruma. Muchísimas gracias, Boris y José, queridos amigos, gracias por esta interesante conversación en la mañana de hoy. Encantado, un placer siempre. Aprendí mucho. Siempre. Boris Muñoz es un destacado periodista, ensayista, editor en Ciudad de México, y José González, economista, también periodista y analista político en Lima. 10:22 de la mañana. Hablando de economía, las remesas ya representan entre el 6 y el 7% del PIB de Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de eso en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:24. Toma nota de este número, por favor, 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la oficina de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Ella está licenciada como abogada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De manera que donde te encuentres, ella va a hacerse cargo de tu caso. Si estás en Venezuela, llama a este número 0212-771-3040. 0212-771-3040. Si estás en Caracas, te ahorras el 0212 y marca solo 771-3040.
Esa llamada va a repicar sin costo adicional en la oficina de María Trina Burgos, aquí en Miami. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. Las remesas ya representan entre 6 y 7% del PIB de Venezuela, con un creciente impacto en la economía. Se estima que para el cierre de año, las remesas que entran al país estén por el orden de los 4.500 millones de dólares. Un aumento, imagínense, del 33% frente a lo que ocurrió en el 2023. Vamos a Rockville, en Maryland. Allí está el economista José Guerra. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Gracias a ti por la oportunidad. Estamos hablando de un impacto importantísimo en toda la economía venezolana a punta de remesas, ¿no, José? Sí, efectivamente, las remesas han venido creciendo al paso del aumento de los migrantes venezolanos. Ahora, ¿qué son las remesas, César Miguel? Las remesas es lo que se llama en economía una transferencia unilateral, porque no hay el quid pro quo. Es cuando tú exportas un bien, tú exportas petróleo, recibes dólares por el petróleo. Aquí no, aquí es la exportación de, digamos así, fuerza de trabajo venezolana de hace años, que fue al resto del mundo, y ahora contribuye con los parientes que están en el país. Se llama una transferencia unilateral, porque el que recibe aquí no está obligado a retribuirle nada a la persona que le envió. Entonces, estamos hablando de, según las cifras que tú me has dado, un monto respetable de 4.500 millones de dólares, 7.8 puntos del PIB, una cifra muy alta, porque el PIB es muy bajo. Entonces, el ser el PIB muy bajo, los 4.500 lucen muy elevados proporcionalmente. Perdón, José, que te interrumpa. Quiere decir que esto tiene un peso más importante aún por el decrecimiento de la economía venezolana, entonces. Claro, medida en términos de PIB es así, porque recuerda que estás tomando el numerador, que es la remesa, los 4.500, dividiéndolo entre el PIB, y te da 8%. Quiere decir entonces que es porque el PIB es muy bajo, que es muy alta la proporción, pues porque el divisor es muy bajo también. Al ser divisor bajo, el resultado de la división y se incrementa. Ahora, estas remesas, César Miguel, comenzó el problema, comenzó el tema básicamente en México, cuando México empezó a recibir la avalancha de remesas en los años. Y el tema está, César Miguel. Perdón, te perdí un segundito. Te perdí cuando dijiste México empezó a recibir las remesas. ¿En qué año? Sí. Estamos hablando de finales de los 70 y los 80, cuando el sistema bancario se fue perfeccionando. El asunto está en que en México y en Centroamérica, que son los grandes receptores de remesas, las remesas entraron por el sistema bancario regular, normal. En Venezuela no pasa eso. En Venezuela, las formas de remesas que conocemos son las remesas que reciben básicamente los europeos, que pues los gobiernos le envían remesas a través de sus gobiernos, Italia, Portugal y España. Esos entran por el sistema financiero local. Pero aquellos que envían remesas y los que estamos enviando remesas a nuestros familiares, lo hacemos por otros mecanismos, a través de mecanismos como el CELE, como el PayPal o el RTN, entre otros mecanismos. Y hay una tercera forma de remesas, que es que los que estamos afuera le compramos, en algunos casos, comida a los venezolanos, parientes nuestros que están en necesidad. Esa es una tercera forma de remesa. La segunda, es decir, los mecanismos estos de pagos electrónicos no son fácilmente detectables. Por tanto, yo presumo que esos 4.000 millones son son inferiores a la cifra real. La cifra real debe estar por 6.000 millones de dólares, creo yo, porque no está contabilizado allí esos mecanismos que son difíciles de seguirle la traza a las remesas por los mecanismos que te di, CELE, PayPal, RTE, entre otras. ¿Y qué es lo que se hace? La persona consigue a alguien en Venezuela que te dé
te cambie los dólares que tú le envías, los euros, a un tipo de cambio más favorable, el tipo de cambio paralelo. Con lo cual se está dando un fenómeno que no se daba en América Latina o que no se daba en México ni en Centroamérica, y es que los que reciben remesas oficialmente están siendo perjudicados. Están siendo perjudicados porque ellos, en lugar de recibir los bolívares equivalentes a los dólares, a la tasa paralela lo reciben a la tasa oficial, que es 15% inferior a la tasa paralela, entonces están siendo perjudicados. Eso es la distorsión, una de las distorsiones que crea un sistema de tipo de cambio diferencial como el que tenemos en Venezuela, donde hay una tasa oficial del Banco Central, ¿verdad?, donde el dólar está a 43, 44, y una tasa de cambio paralela que está en este momento 53 y buscando los 54. Entonces, aquel que recibe los dólares del gobierno de España, del gobierno de Italia, del gobierno de Portugal o de cualquier otro gobierno, está obligado a venderle al Banco Central a través de un banco comercial. El banco comercial le entrega aquí bolívares a cuál tasa de cambio, a la tasa oficial. Mientras que el que lo manda por otro mecanismo, el que está en el exterior, que lo manda por otro mecanismo, entra por el paralelo y no sale tan perjudicado como si lo sale el que lo envía por la tasa de cambio oficial. No sé si fui explícito. Fuiste perfectamente explícito, sobre todo porque todos, de alguna u otra manera, en algún momento estamos diciéndole, te voy a mandar tal cantidad de comida, o ve al mercado tal que ahí tienen el número del CELE y yo cancelo desde aquí. En fin, eso... Exactamente, pero ese fenómeno, esto es hecho en Venezuela. Eso no ocurría en Centroamérica. Ni ocurría en México, ni en otros países, por la distorsión que hay en el país. Y en resumen, ¿qué nos dice ese fenómeno tan particular del estado actual de la economía venezolana, José? Bueno, nos dice varias cosas. En primer lugar, que el ingreso en Venezuela es muy bajo, y porque si no, no estuvieran recibiendo remesas. O sea, ¿cómo llaman? Los países que están prósperos en América Latina no reciben remesas. En primer lugar, el estado muy crítico del ingreso. En segundo lugar, la solidaridad de la familia venezolana. Y en tercer lugar, bueno, que envía a sus familiares. Y en tercer lugar, el mecanismo de la diferenciación entre las remesas oficiales que entran de los gobiernos y la otra remesa. Pero también nos dice algo adicional, César Miguel, y es que las remesas se han constituido en el segundo rubro de ingresos de divisas a Venezuela después del petróleo. Dios. O sea, esto es increíble. Es decir, un país que logró exportar acero, aluminio, vehículos, ahora las remesas es el segundo rubro de exportación, y esas remesas le han dado más estabilidad al tipo de cambio. Porque si el Banco Central interviene todos los lunes, los martes, en el mercado paralelo, en el mercado oficial, vende divisas, pero el mercado paralelo se alimenta con parte de esas divisas que vende el Banco Central y que se reciclan, que le dan la vuelta y aparecen en el mercado paralelo, pero también se alimenta con las remesas que entran por ese mercado. De manera que si no hubiese ese flujo de remesas hacia Venezuela, la devaluación fuera sin ninguna duda, mayor de la que estamos viendo actualmente. José, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias a ti, César Miguel, y espero que estén muy bien ustedes. Muchas gracias. El economista José Guerra, desde Rockville, en Maryland, 10:34. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la 29ª Cumbre Iberoamericana acaba de comenzar en Ecuador, empañada por la ausencia de sus principales líderes, que deja evidencia de la profunda división política en la región y cierto desinterés por el multilateralismo. Solo fue confirmado un puñado de jefes de Estado y de Gobierno de los 22 convocados a la cita en la ciudad colonial de Cuenca. El rey de España, Felipe VI, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ya llegaron a la capital de la provincia de Azuay. La Cancillería ecuatoriana informó que el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, canceló a última hora su viaje. Según la prensa paraguaya, que cita a un portavoz, el presidente tomó la decisión debido al escenario político y social inestable en su país. Bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad, esta reunión es una prueba para el anfitrión, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, cuyo país acoge por primera vez esta cita agobiado por una crisis energética derivada de una sequía histórica y la violencia criminal y del narcotráfico. Así que allí está presente Gustavo Petro,
está también, está ausente Claudia Sheinbaum. Ujú. Y bueno, también sabemos que Javier Milei está ausente porque está reunido aquí en estos días en Estados Unidos con los republicanos y Donald Trump. Fíjate, prefirió Milei venir a hablar con Trump y no irse a reunir allá. Claro, también dice mucho de la venida menos de la misma Secretaría Iberoamericana, ¿no? Sí, César, y además fíjate, un ausente también, Luis Ignacio Lula da Silva, que descartó viajar a Ecuador para ultimar los preparativos de la reunión de las 20 mayores economías del mundo que se va a realizar en su país. Según Carlos Malamud, citado por la AFP, la agencia de noticias francesas, las cumbres han perdido parte de la vitalidad que tenían en el pasado. No había la cumbritis que hoy está presente, y es en realidad semana tras semana hay una que otra cumbre, y pareciera más bien como que no como una solución, sino como obstáculos que se presentan en la agenda de los países. Es absurdo, pero parece así. Claro, hay cumbres de cumbres, porque a la del G20 van a ir todos. Por supuesto, es necesarísimo. Claro. Gracias, Flor Alicia. Giuseppe Gangi y Alba Valero son los emprendedores de Sanar Venezuela. Alba Valero es educadora social con amplia experiencia en acompañamiento terapéutico. Y Giuseppe Gangi, ya lo conocemos, es ingeniero de software y el creador del portal de transparencia electoral macedoniadelnorte.com. Este proyecto, Sanar Venezuela, une lo mejor de ambos mundos, el compromiso con el bienestar emocional y el uso de tecnología para llegar a quienes más lo necesitan. En Sanar Venezuela conectan psicólogos voluntarios con venezolanos que no pueden pagar por una terapia psicológica. Vamos a Barcelona, en España, para conversar con ellos. Alba, Giuseppe, bueno, me parece, Giuseppe no está, me parece muy bien. Hoy solo voy a hablar con Alba. Alba, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Alba, ¿cómo surgió esta iniciativa? Bueno, pues un poco fue mi idea a raíz de ver a Giuseppe tanto tiempo trabajar en ayudar a Venezuela desde lo que él sabe hacer, que es la parte tecnológica, la parte de las actas, de la transparencia. Pues yo de eso no sé tanto. Entonces pensé, ¿qué puedo aportar yo y desde dónde puedo ayudar yo? Entonces, como lo mío son las personas, dije, pues vamos a intentar sanar el país desde otro lado, que es la parte de la salud emocional y de la salud mental. Entonces, un poco de ahí surgió, vale, ¿qué podemos hacer y cómo podemos movilizar a las personas para que cada uno, desde lo que puede aportar, nos ayude en esta transformación social? Alba, a ver, vamos a contarle a nuestros oyentes un poco del proceso. Tú eres la novia de Giuseppe, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, Giuseppe es un joven venezolano, ingeniero de software, que está, después del proceso electoral, se molesta por la negligencia del Consejo Nacional Electoral y él empieza, por su cuenta, a trabajar para poder mostrar las actas y los números. Y cuenta en eso con el único apoyo que tiene en casa, su novia, que eres tú. Y así es como ustedes dos solitos, dos jóvenes, logran llevar adelante con las uñas prácticamente lo que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con sus millones de dólares y de personal, no han logrado hacer todavía al día de hoy. Eso es lo que tú dices, te impactó. Ahora, dicho esto, puesto en ese contexto, ¿qué fue lo que te conmovió, lo que te llevó a sanar Venezuela? Yo creo que saber que aunque hablásemos de actas y aunque hablásemos de algo tan material como son unas elecciones, estábamos hablando de personas que habían ido a votar, que habían sufrido la represión antes, durante y después, que no habían podido ejercer su derecho o que no se les había reconocido. Entonces un poco fue ver todas esas personas que había detrás de todo el tema electoral y no solo del tema electoral como tal, sino de la situación del país. Entonces, ver que todas esas personas estaban ahí y al día siguiente y al otro iban a tener que seguir cargando con la misma situación, fue lo que me llevó y nos llevó a decir, vale, ¿qué podemos aportar ahora desde este lado mientras el otro se va solucionando
porque al final podemos abogar por la transparencia, pero no somos políticos, entonces no podemos solucionarlo. Entonces, ¿cómo podemos ahora mismo aportar mientras los que tienen que hacer algo continúan haciendo su parte? Alba, ¿y cómo implementaste Sanar Venezuela? ¿Cómo funciona? Pues es todo bastante artesanal, como estamos acostumbrados a hacer en esta casa. Entonces, yo creé 2 formularios, uno para personas que quieren solicitar apoyo psicológico y otro para psicólogos que quieren ofrecerse como voluntarios. Los puse en una página web, que ya de tanto estar con Giuseppe, ¿no? Se me ha pegado esta parte de crear páginas web. Entonces creé como una página con lo que yo sé hacer y puse estos 2 formularios y a partir de ahí empezamos a redirigir a las personas. Vale, si necesitas apoyo, puedes pedirlo rellenando este formulario y si eres psicólogo y quieres ofrecerte, puedes hacerlo rellenando este otro formulario. Después todo eso acaba en una hoja gigante llenísima de solicitudes que yo tengo que leer una a una. Ya, y los pones en contacto. Sí. ¿Y cómo ha resultado la experiencia, Alba? Pues muy positiva porque por 2 partes. Primero por la parte de las solicitudes, porque pensábamos que habría mucho más tabú por parte de las personas a pedir esa ayuda, que es algo normal, que es algo que todos necesitamos ir al odontólogo, todos podemos necesitar ir al psicólogo, pero sí que sabemos que hay mucho tabú en ese tema. Y pensábamos que habría menos, pero no, nos ha sorprendido la gran cantidad de personas que se han animado a solicitar la ayuda. Y por otro, con el lado de los psicólogos, la gran cantidad, que ya estamos cerca de 70 psicólogos voluntarios que se han unido a la iniciativa. ¡Qué bien! Y esto, supongo, va creciendo día a día, Alba. Sí, ojalá fuese creciendo tanto en la parte voluntarios como en la parte solicitudes. Por desgracia, ¿no? Hay muchas más solicitudes, no podemos dar respuesta a todas esas demandas, pero gracias a estos 70 psicólogos voluntarios, que al final yo pongo las horas, pero ellos van a poner su trabajo continuo para poder ayudar cada uno pues, a un paciente, a 3, a los que puedan. Gracias a eso es lo que va saliendo día a día. ¿Y qué es lo más común que piden estos que necesitan la ayuda psicológica? Pues yo creo que hay situaciones que se han agravado, como decía, a raíz de las elecciones, pero también hay situaciones que debido a todos los años que llevan viviendo en esta represión y en este caos continuo, se han ido cronificando, se han ido alargando. Entonces hay muchas personas con depresión que no han podido tratarse, hay muchas personas con mucha ansiedad a raíz de las elecciones, muchísima gente joven que no ve claro cómo va a ser su futuro. Así que un poco está relacionado, pero pues las elecciones lo han agravado. Ahora te voy a hacer quiero ir, porque tengo una curiosidad, ¿no? A lo mejor también por vicio profesional, pero ¿cuánto tiempo tienen ustedes? Eso que llamaban antes de amores. Cerca de 2 años. Muy bien, pero son una pareja maravillosa, porque asumo son muy felices, están muy compenetrados, pero eso lo han traducido también a la sociedad, más allá, ¿no? Sí, yo creo que hemos sabido sacar como la mejor parte que podíamos aportar cada uno a la sociedad y complementarla. Ya veo que vio Giuseppe en ti, y ya creo intuir que viste en Giuseppe. Claro, todo influye, ¿no? También los valores al final, cuando ¿no? estamos con alguien porque nos gustan sus valores, entonces pues me imagino que sí que ahí coincidíamos. Muy bien. Y coincidimos. Bueno, larga vida esa pareja, ¿eh? Larga Gracias. vida. Y lo celebro inmensamente desde aquí, tanto por el trabajo individual que han hecho cada uno como por el trabajo en colectivo, ¿no? Sí, la verdad, ahí vamos, ¿no? Son muchas horas, es mucho esfuerzo, pero bueno, recompensa. Claro que sí. Alba, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias. Alba Valero, cuelgan las palabras. Qué parejita, ¿no? Qué bonito de verdad. 10:45, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Esta noche a las 9 por TVV Network con Gladys Rodríguez. Gladys hoy va a comentar las nominaciones del presidente electo Donald Trump para conformar su gabinete ejecutivo. Algunos nombres han despertado gran expectativa y aprobación, pero otros han resultado muy polémicos, generando controversia incluso dentro de las propias filas republicanas. Ese va a ser el tema de Gladys con Gladys Rodríguez a las 9.
Y antes, a las 8, la última con Carla Angola, todo por TVV Network. Y va a jugar la Vinotinto, se va a enfrentar a Brasil hoy en Maturín. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? Vamos a consultar pues con un experto como lo es Francisco Rondón de La Pizarra del DT. Francisco, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué podemos esperar esta noche de ese encuentro? Bueno, la selección venezolana está ahorita en una situación un poco delicada. Vamos a ver cómo lo plantea el seleccionador nacional, Fernando Batista, pero podemos esperar un partido trabado. Probablemente la selección va a querer hacer un partido incómodo a Brasil, un partido de mucho esfuerzo físico, un partido donde la hinchada venezolana se tiene que hacer sentir, donde los brasileños no estén cómodos hoy. Y bueno, a sacar los puntos básicamente. ¿En qué condiciones se encuentra la Vinotinto en este momento? Actualmente Venezuela está de octavo, fuera de los puestos de clasificación directa del Mundial y fuera del puesto de repechaje. O sea, ahorita, digamos, Venezuela está eliminada del Mundial. A un punto de los puestos de repechaje y a 2 puntos de los puestos de clasificación directa. Estamos ahí, pero hay que empezar a sumar de a 3, básicamente. Pero podría, es decir, está eliminada en teoría, pero puede en esa misma teoría remontar, ¿verdad? Hay muchos partidos por disputarse en el proceso eliminatorio y bueno, son 24 puntos que faltan por disputarse, que bueno, hay que lucharlos para conseguir el objetivo de llegar al Mundial. Muy bien. ¿Tienen ustedes un evento en enero, el primer congreso en Estados Unidos, la Pizarra del DT? ¿De qué se trata, Francisco? Sí, ese congreso va a ser el segundo congreso en vivo que hacemos, el tercer evento, después de las experiencias que tuvimos en Venezuela y en Brasil este año. Y bueno, eso parte también como la expansión de la Pizarra. La visión de la empresa es ser la institución educativa número 1 del mundo del fútbol, y eso pasa también por entrar al mercado americano. Es un congreso donde Eric Márquez, el analista del primer equipo del Inter Miami, actual campeón de la MLS Supporters Shield, va a ser uno de los ponentes. Wilmer Salgado, Head Recruiter de Miami Football Club de la USL, también será ponente. Y el scout del Philadelphia Union, otro equipo de la MLS, y un invitado más que estamos por anunciar. Pero bueno, es una excelente oportunidad para la gente entender cómo funciona un club de fútbol, además de ver lo que es un 11 contra 11. Un club de fútbol emplea muchísima más gente y un trasfondo que la gente no conoce, y es una oportunidad también para hacer networking dentro de la misma industria, porque van a asistir exjugadores, gente de importancia en la industria y una gran cantidad de stakeholders que le va a dar valor al Congreso. ¿Cómo se puede entrar en contacto con la Pizarra del DT? Porque la labor que están haciendo es extraordinaria, Francisco. Bueno, además en nuestras redes sociales, nuestra página web, lapizarraldt.com, ahí está la información, toda la información que necesitan saber sobre el Congreso de Miami, sobre todos nuestros cursos y sobre todas las alianzas que tenemos y procesos educativos. Pero bueno, siempre nos pueden contactar por redes, nos pueden contactar a nuestros números de WhatsApp Business, y tenemos un equipo que está dedicado para ayudarlos a conseguir sus objetivos dentro del mundo del fútbol, básicamente, que es nuestra visión, nuestro objetivo, ayudarlos a ustedes, a la gente, a entender un poco más el mundo del fútbol y a entrar al mismo mercado del fútbol, a la industria. Magnífico. Te felicito, Francisco, y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Francisco Rondón, uno de los emprendedores tras la Pizarra del DT, que es una plataforma educativa dedicada a la inserción laboral y al desarrollo del fútbol en América. Y ahora hacemos contacto con Patricia Rodríguez de Guevara, porque este domingo tenemos el gran bazar navideño de Invedin. Patricia, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Patricia. Hola César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación tan espectacular que siempre colabora tanto con nuestro proyecto de Caracas. ¿Qué planes tienen para este próximo domingo 17? Bueno, primero que todo, déjame darle como una panorámica rapidita de lo que somos Invedin. Invedin es una fundación en Caracas donde tenemos 4 grandes divisiones: un colegio de educación especial, una clínica de tratamiento, un programa de asistencia en las comunidades donde vamos al Colegio Jesús Maestro y al Colegio Jesús Genaro Aguirre en la comunidad de Petare. Suben todos los días nuestros profesionales, alrededor de unos 15 profesionales, a atender en sitio a aquellas familias que no tienen la capacidad de poder llegar a nuestras instalaciones. Y aparte tenemos el Centro de Estudios de Posgrados de Invedin, donde tenemos alianza con la Universidad Monte Ávila, la Universidad Católica Andrés Bello y con la Universidad de Terapia de Familia de las Islas Canarias. Para todo esto es que estamos aquí en Miami, César, para lograr seguir fortaleciendo cada uno de esos programas y dar mejor ayuda a cada familia que toca nuestras puertas para buscar un mejor futuro para sus hijos. Por eso estamos aquí este domingo 17 en el Coral Gable Country Club para el gran bazar navideño de Invedin. Que van a encontrar de todo, ¿ah? Sí, vamos a encontrar de todo. De verdad que nosotros hacemos una curaduría bastante completa, alrededor de 4 meses. Nos ponemos en eso y vamos a tener desde una parte gastronómica dedicada sobre todo ahorita a la parte de salud, todos esos productos que están buscando la tendencia hoy en día de salud. Tenemos lo que se llama un food court, donde también puedes almorzar ahí en el sitio, donde puedes merendar en sitio, y aparte todos los regalos. Cada regalo que tú compres es una compra con propósito, porque aparte de ese regalo que le va a llegar a la persona que tú se lo vas a dar, estás dándole un regalo a un niño en Venezuela con su tratamiento. Maravilloso. ¿Desde qué hora van a estar, Patricia? Vamos a estar desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche en el Coral Gable Country Club este domingo. Excelente. Allí estaremos acompañándoles, Patricia. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por tu apoyo. A ustedes por atendernos. Gracias. Patricia Rodríguez de Guevara, la presidenta de Invedin. Y ya son las 10:56. Y con YouTube nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.